Queridos hermanos, hoy iniciamos nuestra tercera semana de Cuaresma. Hoy es el tercer domingo de Cuaresma. Seguimos pues nuestro camino cuaresmal. El próximo viernes ya es cuarto viernes de Cuaresma. Y también seguimos nuestros viernes penitenciales, en los que hacemos un pequeño sacrificio, una pequeña mortificación, una obra buena, pero sobre todo, en estos días de Cuaresma, más oración, más vida sacramental, más obras buenas con nuestros hermanos, con nuestros semejantes. Dentro de 8 días es quinto viernes y después los 2 grandes viernes del año, Viernes de Dolores y Viernes Santo. O sea que estamos ya muy adentrados dentro de la Cuaresma y todavía deben resonar en nuestro corazón las palabras del Señor. Todavía es tiempo. Vuélvanse a mí, que soy un Dios compasivo y misericordioso. En esta síntesis de la historia de la salvación que nos están presentando las lecturas bíblicas en estos domingos de Cuaresma, hoy escuchamos la alianza de Yahvé con Moisés y a través de Moisés con el pueblo de la antigua alianza. Primer domingo, la alianza con Noé. El segundo domingo, hace 8 días, la alianza con Abraham. Hoy, la alianza con Moisés. El pueblo de Dios, en un momento de su historia, recibe de Dios los 10 mandamientos a través de Moisés. Y el escritor sagrado, como lo escuchamos en la primera lectura, lo sitúa en el contexto del monte Sinaí, camino hacia la tierra prometida. Se trata pues de construir un pueblo que camina hacia la libertad. Le dice el Señor al pueblo: yo soy el Señor tu Dios, el que te sacó de Egipto, de la esclavitud. No tendrás otro Dios fuera de mí. Y atención, porque soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Pero también soy un Dios misericordioso. Soy un Dios misericordioso hasta la 1000ª generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. Yo soy el Señor, tu Dios, tú eres mi pueblo y vamos a ser fieles. Yo seré fiel a este pueblo y ustedes van a ser fieles a su Dios. Y siguen los demás mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor tu Dios. Lo que aprendimos en el catecismo, como no jurarás el nombre de Dios en vano. Santificarás el sábado. Ahora santificarás el domingo, el día del Señor, el día del Señor resucitado. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni sus bienes, ni cosa alguna que se le parezca. Estos son los 10 mandamientos que siempre serán antiguos y siempre serán nuevos, y los conocemos perfectamente bien. Son los mandamientos que Yahvé da al pueblo de la antigua alianza, pero son los mandamientos que también siguen siendo válidos para el pueblo de la nueva alianza. Y eso, repito, los aprendimos desde niños, desde el catecismo. No robarás, no cometerás adulterio, honrarás a tu padre y a tu madre, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Pues esa es la alianza de Yahvé con el pueblo a través de Moisés. Y ahora esa es la alianza de Yahvé con el pueblo de la nueva alianza, que es la iglesia, también a través de su iglesia, a través de sus pastores de la iglesia. En la segunda lectura que escuchamos, el apóstol San Pablo nos revela que la inmolación de Jesús sobre la cruz es escándalo para los judíos y locura para los paganos, pero para los elegidos
Para los llamados, Cristo es fuerza y sabiduría de Dios. Y comprender esto es descubrir la sabiduría de Dios. Predicamos a Cristo, dice San Pablo, pero a Cristo crucificado. Escándalo para los hombres, pero sabiduría de Dios para los elegidos, para los llamados. Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios, si así se puede decir, la locura de Dios es mucho más sabia que la sabiduría de los hombres. Y la debilidad de Dios, si así se puede decir, que hay debilidad en Dios, es mucho más fuerte que la fuerza de los hombres. Por eso el apóstol dice, yo les predico a un Cristo, pero a un Cristo crucificado y también a un Cristo resucitado, que venció el pecado, que venció la muerte. Y ese es el motivo de su predicación. El Evangelio que escuchamos hoy como tercera lectura es el pasaje del Evangelio en que Jesús, en una de sus estancias en Jerusalén, va al templo como buen judío a participar de la liturgia sinagogal, de la liturgia sabática, y se encuentra con aquellos vendedores, mercaderes, y los expulsa del templo. El evangelista nos presenta a Jesús como el centro del relato del Evangelio de hoy. Jesús se presenta con autoridad para purificar el templo, porque dice él, es la casa de mi Padre. Por eso expulsa a los vendedores y a los animales destinados al sacrificio, pues ahora será Él quien se ofrecerá en sacrificio por todos nosotros. Vamos dando pues seguimiento a los pasajes del Evangelio que hemos escuchado en estos últimos domingos. Después de la llamada a los primeros discípulos e inmediatamente después de las bodas de Caná, donde Jesús realiza la primera de sus señales milagrosas, ahora encontramos el episodio de la expulsión de los mercaderes del templo. ¿Qué significa este gesto duro e inesperado de Jesús? ¿Qué ha sucedido para que la mano que acariciaba a los niños y tocaba a los enfermos, a los leprosos, ahora tome un látigo para expulsar a los mercaderes del templo? Juan, en su Evangelio, alude al Salmo 69, que hemos cantado después de la primera lectura. El celo de tu casa me consume, el celo de tu casa me devora. Por eso el gesto de Jesús se sitúa en la línea de los grandes profetas de Israel, que se oponen a que el santo nombre de Dios se convierta en un ídolo, en torno al cual se montan negocios e intereses. Juan da a este episodio un carácter singular. El relato puede significar o puede tener un significado programático de presentación de la figura de Jesús. Y recordemos que las tres últimas dominicas de Cuaresma son 3 catequesis para los que se preparan a recibir el bautismo y los sacramentos de la iniciación cristiana en los días de la Pascua. Por eso, este pasaje del Evangelio decía, se entiende con un significado programático de presentación de la figura de Jesús. Durante 3 domingos nos estarán presentando los Evangelios la figura de Cristo, para que cuando lleguemos a los días de la Pascua y quienes reciban la fe en ese Jesús, sepan quién es Jesús y sepan qué bautismo reciben en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo introducen un elemento nuevo que no está presente en la narración de los otros 3 evangelistas. Inmediatamente después de la expulsión, del templo, hay un debate con los judíos sobre la destrucción del templo de Jerusalén y su reedificación.
en que Juan acaba diciendo que Jesús hablaba del templo de su cuerpo. En las bodas de Caná, pasaje al que hemos aludido, Jesús muestra que él tenía un vino mejor que ya no podía ser contenido en odres viejos sin hacerlos explotar. En este pasaje del Evangelio, de la expulsión de los mercaderes, Jesús hace estallar el viejo y suntuoso templo de Jerusalén. Y ahora Jesús dice: los que adoren al Padre en espíritu y verdad. Jesús reconoce que el templo material es un espacio propio para la divinidad, es un espacio propio para la oración, para la celebración, pero pasa a un segundo término. Ahora, el lugar privilegiado del encuentro con Dios ya no es precisamente el lugar material. A Dios se le encuentra entre piedras vivas, o sea, entre hombres y mujeres que se reúnen alrededor de Jesús muerto y resucitado. A eso se refiere cuando habla del templo espiritual. Y el templo espiritual somos nosotros, la iglesia espiritual somos nosotros los bautizados. Este es el templo material. Jesús resalta pues la importancia de estos espacios como espacios de oración, como espacios de culto, como espacios propios para la celebración. Pero mucho más importante que eso es, decía, el encuentro de Dios con las piedras vivas, entre hombres y mujeres que se reúnen alrededor de Jesús. Precisamente, el pecador, cuando cometía un pecado, era expulsado fuera de la comunidad. Es una piedra que en ese momento no sirve para la construcción del templo espiritual. Tiene que reconciliarse con Dios y con la comunidad para ser admitido nuevamente después de un tiempo penitencial y después de recibir la absolución. Tiene que ser admitido nuevamente y pasar a ser templo, piedra viva para el templo espiritual. Pero repito, el templo espiritual somos nosotros, la iglesia de Jesús. Estos espacios bellos, hermosos, que la comunidad ha construido con sus pastores, son el templo material. Son las piedras materiales. Nosotros somos las piedras vivas que tenemos que encontrarnos con el Señor. Pues a la luz de esta palabra de Dios, queridos hermanos, y a estas alturas de nuestra Cuaresma, pidámosle al Señor que nos conceda seguir preparándonos y aprovechando estos días cuaresmales para llegar a los días hermosos de la Pascua. Le hemos pedido en la primera oración: Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, en la oración y en las obras buenas, mira con agrado nuestra humilde confesión, para que quienes nos agobian nuestros pecados y la propia conciencia, nos reconforte siempre tu misericordia. Como lo escuchamos en la primera lectura, Él es misericordioso hasta la 1000ª generación. Pero falta que nosotros, en nuestro proceso de conversión, de verdad, como el Hijo pródigo, nos levantemos e iremos a la casa y vayamos a la casa del Padre y le digamos: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y entonces nos encontramos al Dios misericordioso, lento para enojarse, generoso para perdonar y que perdona hasta la 1000ª generación. Pues con esos sentimientos y a la luz de esta palabra de Dios que acabamos de escuchar y de celebrar, queridos hermanos, vamos a continuar participando en nuestra Santa Misa Dominical.